Buenas tardes, vamos a arrancar la clase. Bueno, hoy vamos a hacer una revisión de todo lo que vimos hasta ahora, así la semana que viene tomamos una pequeña evaluación parcial. No va a ser algo demasiado extenso ni demasiado complejo. Básicamente la idea es que podamos tener como un punto de referencia, a ver cómo venimos trabajando el contenido, los contenidos, y a ver si ustedes están entendiendo y si como estoy dando la clase o como venimos desarrollando la clase les sirve. Así que la idea va a ser esa, vamos a hacer una pequeña evaluación de la unidad 1. La vamos a hacer de la siguiente manera. Les voy a tomar 4 o 5 preguntas, eso todavía no lo evalué, pero más o menos esa cantidad de preguntas. La vamos a hacer sincrónico. ¿Qué quiere decir sincrónico? Va a ser a través de la plataforma virtual. ¿Vieron donde suben los trabajos? ¿Sí? Donde vienen subiendo los trabajos. Bueno, allí. La solapa de la semana que viene va a estar el examen parcial de la evaluación, de la unidad 1. Abren la solapa que corresponde a la semana que viene y allí van a tener la evaluación. Vamos a tener 1 hora y media para hacerla, ¿sí? 1 hora y media vamos a tener para hacerla. Va a ser sincrónico. ¿Qué quiere decir sincrónico? Justamente eso, que la vamos a hacer en el momento, ¿sí? La voy a habilitar 18:15 hasta las 19:45, ¿sí? Eso sí, se va a habilitar en ese horario, con lo cual aquel que entre más tarde no la va a poder realizar, ¿sí? No es que no la va a poder realizar, va a tener menos tiempo. Y si entras después de las 19:45, se va a cerrar la habilitación del examen. ¿Está claro eso? Entonces, el lunes que viene, 18:15, vamos a tener el examen, que va a ser sincrónico, ¿sí? Van a ser entre 4 y 5 preguntas a desarrollar. El tema es el siguiente, ¿cómo lo suben? Bueno, van a tener que hacerlo, ¿sí? Lo van a tener que hacer manuscrito o aquel que puede lo puede hacer en la computadora, genial, mucho mejor, ¿sí? Por eso les voy a dar 1 hora y media, por ahí les doy un poco más de tiempo, ¿sí? No va a ser difícil, no va a ser demasiado complejo, pero tienen que tener leídos los textos, tienen que tener noción o idea de lo que dicen los textos y los apuntes. Van a poder consultar los textos y apuntes, ¿sí? Pero no van a hacer preguntas que voy a sacar directamente de las guías de preguntas. Van a estar inspiradas en las guías de lectura, pero no van a ser iguales o la misma, sino que van a ser como preguntas de articulación, ¿sí? Es decir, que no es que van a responder leyendo el texto, es decir, copiando y pegando, sino que van a tener que hacer alguna elaboración de ustedes. Tienen que entender el texto, tienen que entender el concepto que está allí en el texto. ¿Me explico? Porque si ustedes no entienden, se les va a complicar para realizar la evaluación. Esa es la idea, ¿sí? Vuelvo a insistir, es una evaluación para articular, ¿sí? Va a ser sincrónica, vamos a tener 1 hora y media, 2 más o menos, se los voy a definir en ese momento, de acuerdo a la complejidad de las preguntas, y va a ser de desarrollo. Estamos, así que traten de organizar todo ese día, calculen 2 horitas para estar tranquilo y poder enviar el parcial. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? Yo, profe. Sí. La unidad 1 era lo Alvarado Ríos, ¿no? Los 5 capítulos. No, entra Alvarado Ríos, el texto de Alonso, el texto de Filippi, el texto de Meda y el texto de Jure.
Ah, bien, había entendido solo la unidad uno, no, viene a ser todo lo que venimos viendo hasta ahora, Claro, y hasta la eso clase pasada. corresponde a la unidad uno. Todo lo que vimos Ah, hasta ahora corresponde a la unidad uno. Por eso, listo. todo lo que vimos hasta hoy es la unidad uno y les voy a tomar una evaluación de la unidad uno. Así cerramos esa unidad. Perfecto, profe, gracias. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, Profe, incluye el texto de Alvarado Ríos, el texto de Filippi, el texto de Alonso, donde está el objeto de estudio de la psicología. Eso es muy probable que tome de ahí algo. De Schurz y Meda. ¿Sí? Sí, ¿quién había preguntado algo? yo, de Alvarado Ríos hasta el capítulo 5 nomás, porque la actividad habíamos hecho del 1 al 5. Claro, O claro. todo. Es lo que dice, sí, no me acuerdo bien exactamente los capítulos, pero ahora igual se los mando. Pero si ustedes tienen la guía de lectura que hicimos en la primer clase, ahí está, es lo que está en la guía de lectura, básicamente. ¿Sí? Igual les voy a decir bien lo de Alvarado Ríos. Entraría todo lo de Alvarado Ríos que tenemos, del capítulo 1 al 5, pero la guía de lectura no la hicimos desde el capítulo 1 al 5. No me acuerdo bien el capítulo de... Ahora después se los paso. ¿Sí? Pero vuelvo a insistir. Alvarado Ríos, Alonso, Filippi, de Schurz y Meda. ¿Estamos? Bien. 2 horas a desarrollar a través de la plataforma, con lo cual tienen que tener todo preparado, porque si lo van a hacer manuscrito, por favor, si pueden, háganlo en Word y me lo mandan en Word, así lo puedo corregir mucho más fácil. Y el que no puede, ¿sí? Lo puede hacer manuscrito, le saca foto y lo tiene que subir. ¿Sí? Pero en lo posible, si pueden, lo hacen en Word. ¿Sí? Me facilita mucho la corrección. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno, vamos a hacer un repaso raudo por bueno, tenemos lo de Alvarado Ríos, ¿sí? En la guía de lectura habla de cuál es la diferencia entre el conocimiento del sentido común y el conocimiento científico. Lo que es historia de la psicología, eso no voy a tomar. Por ahí puedo preguntar algo de las corrientes de la psicología. ¿Cuáles son las principales corrientes de la psicología? ¿Saben? El psicoanálisis, ¿Cómo? Corrientes o sistemas teóricos de la psicología, ¿cuáles son? psicoanálisis, conductivismo, Conductismo, sí, psicoanálisis, conductismo, Estructuralismo, humanismo, y ahí me quedé. Y cognitivismo puede ser, cognitivismo. cognitivismo. Sí, cognitivismo, que tenemos la teoría, la psicología genética de Piaget y la teoría sociohistórico de Vygotsky. ¿Sí? Son las corrientes más importantes de la psicología, o los sistemas teóricos más importantes de la psicología. ¿Sí? Bien. ¿Qué más de esta guía? ¿Cuáles son? Otra que es importante. El método clínico y el método científico o el método experimental, científico experimental. Sí, son 2 métodos que utiliza la psicología. El método clínico saben que tiene que ver con hacer preguntas y observaciones y se trabaja más en el caso por caso. ¿Sí? Se trabaja con un solo sujeto. En cambio, en el método
experimental, si se quiere, o científico experimental, se trabaja con otro tipo de dispositivos, ¿sí? Y después, ¿cuáles son los instrumentos que utiliza el psicólogo? La entrevista. Entrevista. ¿Cuál más? La encuesta. Encuesta. ¿Cuál más? El test psicológico. Los test psicológicos. La observación. La observación. Sí, Alexander, el test, los test. Sí, exactamente. ¿Sí? Pero ¿cuál es el...? ¿Cómo? Autorreporte y automonitoreo. Sí, el autorreporte también sería de que es hacer como una autoconciencia, reportar qué es lo que está sintiendo, ¿no? Pero ese no se utiliza tanto. Pero los 4 principales son esos: entrevista, encuesta, test y observación. El que utiliza cualquier psicólogo y el que tiene que dominar cualquier psicólogo, sí o sí, es la entrevista, ¿sí? Porque para trabajar como psicólogo tenés que dominar ese instrumento que es la entrevista, en cualquiera de los ámbitos en el que trabaja el psicólogo, ¿sí? Después hay algunos ámbitos donde trabaja el psicólogo que también utiliza la encuesta, también utiliza la observación o los test psicológicos, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los ámbitos los campos de aplicación donde trabaja el psicólogo? En una escuela. ¿Cómo se llama ese ámbito? Ámbito educativo. Educativo o educacional, exactamente, ¿sí? Después, ¿qué otro ámbito hay? Laboral. El laboral, que es el que estamos viendo nosotros, ¿sí? Bien. Profe, en cualquier ámbito donde haya relaciones humanas. Sí, pero hay determinados ámbitos que están como instituidos, como es la psicología laboral, la psicología comunitaria, la psicología institucional, la psicología forense, la psicología clínica, que es la que todos conocemos, que es el psicólogo que atiende pacientes con algún padecimiento subjetivo, ya sean sus diferentes vertientes, pública, privada, dispositivos grupales, ¿no? Eso dentro del ámbito clínico. Pero la que nosotros estamos viendo básicamente hoy, el campo de aplicación que nosotros vemos en esta materia, es el de la psicología laboral o psicología del trabajo, donde se trabaja, donde lo que más se trabaja es todo el tema de selección de personal, capacitación, análisis del clima laboral, ¿sí? Bien. Después hay una pregunta que la sacan del texto de Alonso, que habla de los objetos de estudio de la psicología laboral. Nosotros vimos lo que es un objeto de estudio. ¿Qué es un objeto de estudio? ¿Qué disciplinas tiene objeto de Es la relación entre el hombre y el trabajo y el análisis del punto de intersección entre las condiciones de trabajo y la subjetividad humana. Bien, está bien, Abril. Pero primero, como para elaborar o armar una pregunta de examen, ¿sí? Ustedes tienen que darle como cierto contexto, ¿sí? a la respuesta. Si ustedes van a hablar del objeto de estudio de la psicología laboral, tendrían que hablar un poquito de lo que es un objeto de estudio, ¿sí? Y un poquito también de lo que pasa con el objeto de estudio en la psicología en general. Y después se larga con el objeto de estudio de la psicología laboral. ¿Entiendes? Perdón, profe, que lo corte. César, ¿podés apagar tu audio? Ahora sí, profe, disculpa. Está bien. ¿Sí? Entonces, el objeto de estudio es la parcela de la realidad que estudia una ciencia. Es lo que estudia una ciencia. La psicología tiene diversos objetos de estudio. Y lo que vemos de la psicología laboral,
que no es exactamente una ciencia, sino un campo de aplicación, sí tiene un objeto de estudio. Y ahí le mandás a Abril, ¿cuál sería el objeto de estudio de la psicología laboral? Abril. ¿El ámbito laboral? Está bien, pero el ámbito laboral en general, ¿o qué cosa? Hay una serie de ejes en el texto de Alonso. Chan. ¿El sujeto, profe? Solamente el sujeto. Eso más lo estudia el psicoanálisis. El sujeto en situación laboral, ¿sí? En la producción de subjetividad, en la producción de vínculos, en el clima laboral, en lo que le hace bien y lo que le hace mal dentro del trabajo, ¿sí? En el ámbito laboral. Claro, en la intersección del ámbito, vieron que da como una definición que había nombrado Abril ahora, pero se ve que no escucha, de lo que es el objeto de estudio de la psicología laboral y tiene que ver con el sujeto en el ámbito laboral. ¿Cuál era, Abril, que vos la tenés ahí a mano? ¿La querés leer? Sí, porque yo acá, igual yo ahí le leí un pedacito a usted, yo A la ver. letra más larga la respuesta. A ver, dale, ¿querés leerla toda? Sí, no sé si está bien, pero era de que, o sea, en el texto decía que había varios ejes. Claro, tienen que ir viendo los ejes principales. ¿Cuáles serían esos? A ver. Pero lo principal que no puede faltar, ¿qué sería? A ver. Primero estaba psicología del trabajo, debe hacer foco en el sujeto en situación de trabajo, en las organizaciones laborales. Lo que debe estudiar es al sujeto en situación de trabajo. Ese es el objeto de estudio principal, el núcleo. Y después... Dice, fuera de ellas y en situación de no trabajo. Es decir, nuestra meta es investigar los procesos de dinámicos de subjetivación. Esta concepción refiere a un sujeto contextuado y al trabajo como un fenómeno subjetivante. Claro. Que es un poco lo que estábamos viendo con Deleuze, ¿sí? El trabajo genera subjetividad. Y es lo que estábamos viendo también con Meda. Digamos, el contexto cultural y social genera determinados modos de producción. Y esos modos de producción van a subjetivar de determinada manera a los sujetos que trabajan, a la cultura y a la época. Es lo que vimos con el Fordismo, con el post-Fordismo, cómo estos tipos de modos de producir producen sujetos determinados. Sí, continúa por favor, Abril. 2 era, el objeto de estudio de la psicología del trabajo es la relación entre el hombre y el trabajo, y el análisis del punto de intersección entre las condiciones de trabajo y la subjetividad humana. Perfecto. El 3. El estudio del significado psíquico del trabajo, las personas le asignamos al trabajo un sentido particular que luego determina los comportamientos laborales. Claro. Se enfoca entonces decir que es necesario concebir nuestras intervenciones profesionales desde las prácticas de observación, indagación y análisis de los procesos de producción de subjetividad expresados en la relación entre las personas y el trabajo. Bien, bien. Eso tenía que ver con cuando uno entabla un vínculo con su compañero de trabajo. Claro, claro. Bueno, Cuando todos hablaba. esos son como ejes que estudia la psicología laboral. Son todos los objetos de estudio de la psicología laboral. ¿Sí? Gracias, Abril. Bien. Ahora vamos a continuar avanzando, a ver. Ahora, según las clases, sigue Filippi, creo. ¿Cómo? Que según las clases sigue Filippi. Claro,
viene Philip, exactamente, sí. Bueno, y este texto de Filippi, tenemos la definición de subjetividad de González Rey, que esa la tienen que estudiar, ¿sí? Tienen que saberla, que tiene que ver con la producción de sentidos, es una representación de la realidad, es lo que produce al sujeto de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Es lo simbólico, lo imaginario, lo pulsional, que le da identidad al sujeto y le permite percibir la realidad de determinada manera. ¿Sí? Está mejor explicado en el texto. Pero básicamente eso. Y después el texto de Filippi, ¿se acuerdan? Habla de Elton Mayo y los estudios que realizó. ¿Sí? ¿Qué fue a buscar y qué encontró? ¿Se acuerdan que fue a buscar la manera de ver cómo hacer para que los trabajadores produzcan más? Pero lo que se encontró fue con la subjetividad y con los vínculos entre los trabajadores, ¿sí? Que no eran máquinas, que tenían una subjetividad, que tenían una psiquis, que generaban vínculos, que sentían básicamente, encontró. Bien. Después, el experimento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, eso no lo voy a explicar ahora porque si no se hace muy largo. Tenemos el experimento y también luego tenemos lo de Fordismo y post-Fordismo. Estuve leyendo los trabajos y un poco confunden la producción de subjetividad del Fordismo con lo que es el Fordismo. El Fordismo es un sistema de producción para poder, valga la redundancia, producir determinados productos masivamente, ¿sí? Y que consta de una cinta transportadora donde hay diferentes puestos y el producto o la mercancía va pasando por los productos, por los puestos, y cada trabajador solamente pone una pieza, ¿sí? Eso es el Fordismo, básicamente. Un sistema que no tenía mucha subjetividad. Claro, pero lo que quiero dejar en claro es, por lo que estuve leyendo los trabajos, es, si ustedes les explican, le preguntan qué es el Fordismo, expliquen un sistema de producción inaugurado por la fábrica Ford allá a principios del año tanto para producir autos de forma masiva, ¿sí? Pero expliquen lo que es el sistema de producción Fordismo, ¿tá? Y después, si les preguntan qué tipo de subjetividad produce este sistema, y ahí explica, y es un sistema que requiere que el trabajador sea obsesivo, bla, bla, bla. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es lo que es el sistema en sí, cuándo surgió, en qué consiste, y otra cosa es lo que genera este sistema, lo que genera en la subjetividad de los trabajadores, lo que genera a nivel cultural, porque este sistema después se traspola a otros ámbitos culturales, no solamente en la fábrica, ¿sí? Pero por eso, tienen que poder explicar en qué consiste el sistema y después tienen que poder explicar qué es lo que produce a nivel subjetivo, ¿sí? O sea, profe, que hay que ver cómo está conformado ese sistema primero y después ver cómo se desarrolla ese sistema para que llegue a las demás personas fuera de la industria. Claro, claro. El proceso que tiene desde la fábrica, cómo se construye todo el material hasta llegar al usuario. Sí, algo general, pero explíquenme, porque si no muchos me explican lo que es el Fordismo a partir de lo que produce subjetivamente, pero eso no es el Fordismo. Ese es el efecto del Fordismo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Explican, el Fordismo es esto, surgió en tal año para producir
en masa, automóviles, después y consiste en que la mercancía circule ¿no? Con tiempos de producción, bla, lo que le quieran agregar ahí. Ustedes sabrán mejor que yo. Y después, si se les pregunta qué efectos causa en la subjetividad o qué subjetividad requiere el Fordismo, ahí le mandan la cuestión de lo obsesivo. ¿Se entiende? Lo mismo que con el post-Fordismo. Explican qué es el post-Fordismo, donde está involucrado la automatización, esto de que las máquinas casi que hacen todo el trabajo. Ahora bien, ok, y a nivel subjetividad, ¿qué es lo que requiere el post-Fordismo? ¿Y qué tipo de subjetividad va a construir en los sujetos y en la cultura? ¿Sí? Es un cambio cultural que obviamente va a impactar en los sujetos, incluso aquellos sujetos que no trabajan en esas fábricas, ¿sí? Porque es un sistema que vamos a decir que contamina todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso les quería comentar, que noté los... Bueno, y después, bueno, cuando se trata de articular con subjetividad, tienen que explicar esto, que los medios, la forma en que se produce la mercancía, eso sin duda impacta en la subjetividad o construye o constituye la subjetividad de los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores van a quedar de alguna manera alienados, ¿sí? Por ese sistema de producción y se van a adaptar y su subjetividad va a estar trastocada por ese sistema de producción. Y ahí es donde tienen que articular, ¿sí? Explicando qué le pasa al trabajador subjetivamente en ese sistema. Bien. Claro, ahora pasamos a lo que es actividad subjetivante, que es el texto de Jules. ¿Alguna pregunta puntual de ese texto, de ese tema? Profe, a mí no me quedó muy claro, o sea, entendí más o menos, pero ¿qué es el ego? El ego es el sujeto en sí, la persona. Sí, es el que tiene que mediar entre la tarea y la técnica, ¿sí? Y sus compañeros, los otros egos, digamos. Es el sujeto, básicamente. El que pone en práctica su inventiva, su creatividad. Es eso. Pero no se enrosquen demasiado con el ego. Equipárenlo a sujeto. Punto. ¿Sí? Para no... Lo sustancial del texto es otra cosa, es que puedan entender. Si bien, entender al ego como equivalente de trabajador, ¿no? Pero que tiene que poner en práctica una técnica para realizar una tarea y que cuando esa tarea falla, fracasa, quiere decir que aparece lo real, es decir, aquello que la técnica no puede resolver. Entonces así el trabajador, entre comillas, el ego, tiene que poner en práctica su inventiva, su creatividad, su inteligencia, su razonamiento para poder resolver esa situación. Porque ya esa técnica es, entre comillas, obsoleta. Entonces, es allí donde aparece la actividad subjetivante o lo que llama de Jules el trabajo. El trabajo tiene que ver con esto, con poner su creatividad para poder modificar la técnica, poder modificar el mundo, pero en ese trabajo también se ha modificado el sujeto. Después de eso el sujeto ya no es el mismo. Se ha subjetivado, ¿sí? A eso se le llama actividad
subjetivante, porque es una actividad innovadora que lo construye subjetivamente, porque el sujeto reorganiza su percepción de las cosas, reorganiza su inteligencia, reorganiza lo que sabe, con lo cual se está subjetivando a sí mismo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo sustancial. Cuando dice que por qué el trabajo no es, o mejor dicho sería, ¿por qué no toda actividad es trabajo? Porque el trabajo es una actividad, pero no todas las actividades son trabajo. ¿Por qué? Porque para que sea trabajo tiene que tener un fin utilitario, ¿sí? Esa actividad. Si yo hago una actividad recreativa que me encanta hacerla, ¿sí? La hago religiosamente, no sé, todos los domingos o todos los sábados, voy a jugar al fútbol, pero no hay un utilitarismo ahí, ¿sí? Me diría, ¿para qué vas a jugar? ¿No? Bueno, pero hay una recreación, no hay una utilidad, ni un pago, ni gano dinero por eso. Quiere decir que todo aquello que vos lo haces por placer, o digamos por relajo, o porque te gusta, no es trabajo. Lo tomas como trabajo aquello que vos estás obligado a hacerlo. No necesariamente, porque por ahí es un trabajo que te gusta. Yo tengo que ir todos los días a trabajar, eso porque lo tengo que hacer, digamos. Claro, lo tenés que hacer, te puede causar placer ir a trabajar, ¿sí? Pero esa no es la función principal, sino que tiene una función utilitaria, porque obtenés un producto que sirve a la comunidad, gracias a tu trabajo, o un servicio, y a su vez te pagan por realizar eso, ¿no? ¿Cuál es el reconocimiento de que ese bien o mercancía que producís tiene una utilidad? ¿Qué te pagan? ¿Sí? Si no te pagasen, mucha utilidad no tendría, ¿no? No, olvídese. Profe, la pregunta 6, que usted puso una definición, ahí en esa yo lo puse mal, puse la 1 en vez de la 6. ¿Qué iría particularmente ahí? Ahí vamos. Sí, me acuerdo de ese trabajo. ¿Sí? Bien. Bueno, después lo de tarea tiene que ver, espera que ahí llego a la 6, ¿sí? Tarea básicamente es lo establecido, lo que cultural es la técnica, no, perdón, la tarea es lo que tengo que realizar, ¿sí? Lo que tengo que realizar. Y la técnica es lo que me permite realizar la tarea, ¿sí? ¿Por qué la técnica me permite realizar la tarea? Porque es lo que está establecido, lo que la cultura a lo largo del tiempo ha ido desarrollando de algún modo con pequeñas innovaciones y ha hecho avanzar, entre comillas, la técnica, ¿sí? Y después, lo real es cuando la técnica falla, lo inédito, lo que surge, lo sorpresivo, lo que no está establecido. Y ahora vamos a explicar esto que preguntaba la compañera. El trabajo es la actividad coordinada, desplegada por los hombres y las mujeres para enfrentar lo que en una tarea utilitaria no puede obtenerse mediante estricta ejecución de la organización prescrita, ¿sí? El trabajo es como un resumen súper compacto de lo que estuvimos viendo. El trabajo es una actividad, ¿sí? ¿Estamos? Es una actividad. Se pone en marcha determinados actos. Y es coordinada porque no se hace de modo individual o singular. Se requiere de la ayuda, coordinación, colaboración de otras personas, de otros trabajadores, de otros egos. No existe el trabajo que sea de forma individual. Por más que yo crea que lo hago de manera individual, yo siempre tengo como referencia
otros trabajadores o colegas, ¿sí? Por ejemplo, yo que trabajo atendiendo pacientes en el consultorio, por más que parezca que lo hago de forma individual, porque estoy con el paciente en el consultorio, necesito coordinar, por ejemplo, con la administrativa del centro de salud para que me mande los pacientes. Necesito coordinar con, por ejemplo, el psiquiatra o la psiquiatra. Necesito coordinar con otros especialistas, ¿sí? Con lo cual siempre está la colaboración de otros egos, vamos a decir, de otros trabajadores. Desplegada tanto por hombres y las mujeres, para enfrentar, y acá podríamos pensar la tarea, ¿sí? Que es utilitaria. La tarea es lo que tenemos que realizar, lo que debemos realizar para conseguir el objetivo que buscamos. Y es utilitaria por esto que comentábamos recién, porque esa actividad no es cualquier actividad, no es una actividad recreativa, es una actividad que va a dar una utilidad, va a ser útil para la sociedad o va a ser útil para nosotros, ¿sí? Le vamos a sacar provecho y por eso principalmente nos pagan. En una tarea utilitaria no puede obtenerse mediante estricta ejecución. Es decir, ¿qué significaría esto de estricta ejecución de la organización prescripta? ¿Qué sería la organización prescripta? La técnica, ¿sí? Básicamente la organización prescripta es lo que está establecido. Lo prescripto es lo que ya está establecido, lo que es así. Está preinscripto, si querés. Preinscripto, preescrito. Con lo cual es lo que está establecido, lo que te dice cómo debes realizarlo. Hay una organización para producir determinada mercancía o servicio que está organizado de determinada manera. ¿Por quién? Por la cultura de esa organización, de esa empresa. Con lo cual eso es la técnica, básicamente, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Pero y ahí viene lo sustancial, ¿no? El trabajo, hay que ir más allá de lo estricta, de la ejecución de lo que está estrictamente organizado y prescripto. Si nosotros vamos a hacer un trabajo y lo que está organizado y prescripto falla, ¿ahí qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar. No podemos aplicar o ejecutar estrictamente lo que hacemos siempre, la organización establecida. Tenemos que cambiar algo, ¿sí? Y eso es el trabajo. Cuando nosotros dejamos de aplicar lo que está estrictamente, digamos, establecido, lo empezamos a cambiar, ¿sí? Porque no funciona, porque aparece lo real. ¿Se entiende? Está hablando de lo que es el trabajo, es como una definición condensada de lo que es el trabajo para Deleuze, ¿sí? Si pueden explicar esa definición, entienden lo que dice Deleuze. Otra, lo que es trabajo y actividad subjetivante es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo, ¿sí? Son dos maneras diferentes de explicar lo mismo. Trabajo y actividad subjetivante es lo mismo. ¿Por qué? La actividad subjetivante es el trabajo, porque es lo que hace que el sujeto cambie al mundo, pero también se cambia a sí mismo. Se subjetiva, ¿sí? Se hace propio, se hace parte de la psicología, de la psiquis propia. Aquel problema que lo excedía lo hace propio. ¿Se entiende? ¿O quedó medio confuso? ¿Sí? Actividad coordinada. El trabajo es la actividad coordinada porque se hace con otros. Y es una actividad desplegada por los hombres para enfrentar lo que es una tarea que requiere objetivos, que tiene objetivos y es utilitaria, porque es para un fin determinado, obtener provecho.
pero no se puede obtener haciendo lo que dice la técnica, porque hay algo de la técnica que siempre falla, ¿sí? Las cosas van cambiando. Entonces, donde aparece lo real, tenemos que cambiar la ejecución, tenemos que reorganizar esa ejecución. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Si no, pasamos a Meda. Yo no entendí la pregunta número 1, profe. La 1. ¿Por qué el trabajo no es solamente una actividad? Sí, yo ahora que la leo, le soy sincero, está mal redactada la pregunta, porque en todo caso tendría que ser, le pido disculpas, en todo caso tendría que ser, ¿toda actividad es trabajo? Así tendría que estar bien hecha la pregunta. Si estuviese bien hecha, tendría que estar así. ¿Toda actividad es trabajo? Yo les digo no. No toda actividad es un trabajo, porque hay actividades que son recreativas, ¿sí? Por ejemplo, para que una actividad sea considerada trabajo, tiene que tener una función utilitaria, nos tiene que servir para algo, para producir un servicio que dé provecho a la sociedad o a nosotros. Sí, César. Bueno. ¿Sí? Pero acuérdense de esto que le dije, la formulé mal la pregunta. Sería, ¿toda actividad es trabajo? Así sería la pregunta bien formulada. Voy a buscar a vos. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, ¿algo más de este texto? Bueno, pasamos a la clase número 4, el trabajo, un valor en peligro de extinción. ¿Alguna duda en particular de este autor? Dominic. Profe, las sociedades basadas en el trabajo, ¿qué eran? Porque yo hice todas, pero ahí medio que lo tengo que poner con mis palabras o lo que entendí. Claro, básicamente las sociedades basadas en el trabajo es la nuestra. Nuestra sociedad es una sociedad basada en el trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que va a unir, va a cohesionar a la sociedad y es lo que le va a dar sentido de pertenencia, de identidad y de autorrealización. Es la categoría trabajo. Si una persona en esta sociedad se queda sin trabajo o no trabaja, no va a poder generar vínculos, al menos no vínculos fuera de la familia. La única manera de generar vínculos fuera de la familia es en el trabajo, en esta sociedad, que es discutible igual. Le va a dar identidad, si vos tenés un trabajo te da identidad, ¿sí? Un sentido de pertenencia, y también te va a posibilitar autorrealizarte. ¿Qué significa autorrealizarte? Sentirte satisfecho con lo que haces, ¿sí? Sentirte bien, sentirte feliz, ¿sí? Entonces, nuestra sociedad está basada en el trabajo. Lo que plantea el autor es que porque el mismo sistema capitalista ha generado a la categoría trabajo como un valor para que los trabajadores, para tener trabajadores para producir mercancías, que a su vez estas mercancías se las vende, entre otros, a los trabajadores. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, esto comienza a partir del cristianismo, de la Edad Media, fines de la Edad Media con el cristianismo, pero se acentúa más con el capitalismo. El capitalismo necesita que el trabajo sea una categoría antropológica, ¿sí? Para que todos trabajen. Si no, nadie trabaja, nadie produce, no hay plusvalía y los capitalistas no ganan dinero, ¿sí? No acumulan capital o bienes. Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad?
estamos en una paradoja actualmente, porque vivimos en una sociedad basada en el trabajo, que si se queda sin trabajo se empieza como a desarticular, entra en crisis, todas las crisis sociales que hemos tenido en el 2001 o las crisis que hay en otros países están basadas en que hay poco trabajo, o el trabajo que hay no llega a cubrir las expectativas de los trabajadores. ¿Qué pasa? Entonces, estamos en una sociedad donde el trabajo comienza a escasear por esto de la automatización. Las industrias, las empresas necesitan reducir costos y para eso buscan modos de producción donde van deshaciéndose o van sacando trabajadores para tener menos costos en la producción de los bienes o servicios. Entonces eso produce que haya una escasez de trabajo y por lo tanto una crisis social. Básicamente eso. ¿Se entiende? Pero para esto hay que entender, lo importante de este texto hay que entender lo que es una categoría antropológica y una categoría histórica. Es decir, el trabajo, según tres corrientes que son el marxismo, el humanismo y el cristianismo, para estas tres corrientes el trabajo es una categoría antropológica. ¿Qué quiere decir esto? Que le da entidad, la esencia de la persona, del ser humano, es que trabaje. Si no trabaja, no es humano, digámoslo así. Es lo que le da entidad al ser humano, es la categoría trabajo. Entonces, es una categoría antropológica, como el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje es una categoría antropológica. ¿Por qué dicen estas tres corrientes que el trabajo es una categoría antropológica? Justamente por esto, porque le da la libertad, le da la posibilidad de liberarse, ¿sí? Le da la posibilidad de liberarse, le da la posibilidad de generar vínculos con otros sujetos y le da la posibilidad también esto de autorrealizarse, ¿sí? Y de tener una identidad. Le da identidad al trabajo, esto que comentábamos recién. Ahora bien, ¿pero qué dice este autor? Dominic Meda dice, no, el trabajo no es una categoría antropológica, no lo es. Es una categoría histórica. ¿Y por qué dice esto? Porque dice, hay sociedades que no están basadas en el trabajo, que el trabajo no era algo importante, sino que el trabajo era una actividad más entre muchas, que estaban basadas en otras categorías, pero no la del trabajo. Y da el ejemplo de unas sociedades primitivas, preindustriales, como los trovianenses, que los tipos no laburaban mucho, o si laburaban era para tener comida y vivienda, pero por ahí todo lo que habían juntado en 6 meses se lo patinaban en una noche de joda, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Una sociedad perfecta. Qué capos, ¿eh? Qué capos esos tipos. Nosotros tendríamos que aprender de los trovianenses, ¿no? Tenían juegos, por ejemplo. Juegos en donde mostraban las cosas que hacían, ¿no? Entonces como que estaban basados en otras actividades, pero no en el trabajo. El trabajo lo hacían, pero no los constituía como tal. O por ahí uno trabajaba juntando frutos y animales y cazando, y ese que trabajaba alimentaba a casi todos, porque lo que él llevaba servía para todos, ¿sí? Y otras personas no trabajaban, digamos, ¿no? Entonces, con lo cual ahí la categoría de trabajo no es algo que los constituía como sujetos. En nuestra sociedad, ¿qué pasa? Si conocemos a alguien que no trabaja, lo tildamos de qué. Ese es vago, ese qué onda, no sería una persona del todo completa porque no trabaja, ¿sí? O lo que se escucha, ¿qué se escucha?
Y muchos de ustedes, muchos lo habrán dicho. Yo en algún momento lo pensé y lo habré dicho también, no digo que no. Es un planero, dicen. Claro, ¿sí? Porque no trabaja, recibe decimos, entonces, no trabaja, entonces hay algo raro con ese sujeto, porque no trabaja. Pero lo estamos mirando con la óptica de esta cultura, ¿sí? Basada en el trabajo. Entonces, Meda después habla de los griegos y los romanos que tenían una cosmovisión parecida. El trabajo no era algo importante. De hecho, el trabajo era algo despreciable. El trabajo era cosa de esclavos. Si vos trabajabas, eras un esclavo. Y no te permitía tener tiempo de ocio para poder filosofar, por ejemplo. Entonces, lo que constituía al sujeto era la política, la razón, pero no el trabajo. Si vos trabajabas, básicamente lo voy a decir de una manera muy coloquial, eras un gil. No, eras un esclavo, ¿sí? Y para los romanos más o menos lo mismo. Ahora bien, entonces, Meda se basa en esto para decir, ok, entonces el trabajo no es una categoría antropológica, porque hay otras sociedades que no estaban basadas en el trabajo, estaban basadas en otras actividades, pero no en el trabajo. Entonces dice, el trabajo no es una categoría antropológica, es una categoría histórica, porque depende de un momento histórico. A partir de la Edad Media, con el cristianismo, le empezó a dar valor al trabajo, porque era un dispositivo de control de los sujetos, de las personas. ¿Por qué? Porque decía, el trabajo los aleja del tiempo de ocio que lo utilizan para los placeres mundanos, entonces hacía trabajar a la gente para que se canse y después no se dedique a tener sexo y a fornicar, una cosa así, ¿no? Sería el cristianismo resumido, perdóname los que son cristianos. ¿Me explico? Entonces, a partir de eso, del cristianismo, fines de la Edad Media, se empieza a construir este discurso y se le empieza a dar valor al trabajo. Y con el advenimiento del capitalismo, esto cobra mayor valor aún todavía. Pero, insisto con lo que dice el autor, dice que el trabajo se constituyó como categoría importante o como un valor por esta cuestión histórica, ¿sí? Por esta coyuntura histórica, que tiene que ver con el capitalismo actualmente, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Lo dice relación. Yo observé que tuvieron un poco más de dificultades con la 8, ¿sí? Y por ahí con la 7, pero yo creo que eso tiene que ver con que era un poco más largo el texto y no llegaron a leer el final. Y el 5 también. Y el 5, a ver, ¿qué decía la 5? Eso está al principio. Es la 5, las 3 características compartidas por las 3 corrientes que son humanismo, marxismo y cristianismo, es esto de que el trabajo da identidad, que el trabajo da vínculos y que el trabajo da libertad. Esas son las 3 características que sostienen las corrientes. ¿Sí? Vínculo, libertad, ¿y cuál es el otro? Identidad. Y la 8, básicamente, es decir, veníamos teniendo sociedades que no estaban basadas en el trabajo hasta que en finales de la Edad Media y con la... Con la escritura. ¿Cómo? Con la escritura, ¿cómo es? Que dijo usted las enseñanzas, las escrituras de la Biblia.
Sí, más ¿no? sí, con el cristianismo, básicamente, tanto su vertiente católica como su vertiente protestante, ¿sí? Luterana o católica. Ambas vertientes decían que el trabajo constituye al sujeto, porque lo aleja del ocio y de las pasiones y de los pecados, ¿sí? Y entonces ahí es donde el trabajo empieza a cobrar un valor inusitado hasta el momento, ¿sí? Inusitado hasta el momento. Y va a ser lo que en el capitalismo posterior, en el primer capitalismo sobre todo, de los artesanos, podríamos decir, los que tenían talleres, ahí empieza cada vez más, se podría decir, a tener mayor valor el trabajo. Y va a ser la categoría que constituye o cohesiona a la sociedad, ¿sí? Hoy por hoy, nuestra sociedad, si no tiene trabajo, es una sociedad que está desarticulada, que está en crisis, una sociedad que no tiene identidad. Y que nos constituye subjetivamente, ¿sí? Porque si uno por ahí no trabaja, se siente culpable, se siente mal, porque ¿cómo no voy a trabajar si toda mi familia trabaja, todo el mundo trabaja, ¿no? Digo, más allá de lo real de la economía, que si no laburás en esta sociedad no cuesta ganar, no tenés muchos recursos, ¿no? Pero más allá de eso, a nivel subjetivo también, ¿no? Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno. Genial. Vamos cortando entonces. Está claro entonces. Lunes que viene, 18:15, tenemos el examen. A través de la plataforma va a durar 1 hora y media, 2. Lo tengo que definir todavía. Van a ser 4, 5 preguntas, más o menos. Insisto, no van a ser para copiar y pegar. Son preguntas que van a tener que articular algún que otro concepto, entender el concepto. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, gente, buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias.